Cambiamos de tema porque, mire, para fomentar la cultura de la regularización de bienes inmuebles, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local propuso eliminar los impuestos sobre herencias que se cobran en la capital. Señalaron que en muchos casos los costos que se deben de pagar por regularizar una propiedad heredada afectan a la economía familiar, por lo que las personas optan por postergar este trámite, poniendo con ello en riesgo la certeza jurídica de sus bienes. Escuchemos. Supongamos que el departamento de interés social que un padre le hereda a su hijo tiene un valor de 1 millón, pues el hijo tendrá que pagar 40,000 pesos por impuesto más 18,000 pesos por derechos. Un total de 58,000 pesos es lo que tiene que pagar al gobierno por el simple hecho de poner la propiedad que le dejaron a su nombre. Esto es injusto, es desproporcionado y sin duda estos altos montos afectan la economía familiar y fomentan la incertidumbre jurídica en el patrimonio de los capitalinos.